Bienvenidos a todos y todas a este webinario de Graphisoft Latinoamérica que vamos a llevar de aquí a fin de año, 2 veces al mes. Van a ser reuniones cortas de 30 minutos, donde lo que estamos buscando es inspirarlos con nuevas ideas, si es que no conocen algunas cosas que hoy en día existen en ArchiCAD, y eventualmente también que de alguna manera le saquen mayor provecho a las herramientas que Graphisoft desarrolla. Hoy día me acompaña Pamela González, que es Tech Support para Latinoamérica, y bueno, ella se va a presentar sola y les va a hablar de BeamCloud. Así que bueno, Pamela, te dejo el micrófono a ti en este momento. Gracias. Súper. Bueno, hola, bienvenidos, buenas tardes. Me sumo a las palabras de Patricio. Gracias por asistir al webinar sobre BeamCloud de Graphisoft. Mi nombre es Pamela González, soy arquitecto y trabajo en el área de Tech Support en Graphisoft Latinoamérica. Primero quiero iniciar con una pregunta. ¿No les ha pasado que necesitan trabajar junto a varias personas en un proyecto y se hace sumamente difícil decir dónde, cómo y quién hace qué? Bueno, me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado y el objetivo de este webinario es levantar esas dudas y ayudarlos a avanzar en un entorno colaborativo que se relaciona directamente con los temas que vamos a ver hoy. ¿Qué temas son estos? Bueno, vamos a iniciar con los conocimientos previos para poder entender de mejor manera el software, su funcionamiento y conexión, finalizando con preguntas que pueden surgir. Bueno, comenzamos con los conocimientos previos, tales como ¿qué es BIM? Building Information Modeling es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo principalmente es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital. Graphisoft es uno de los pioneros en el desarrollo de tecnología para habilitar flujos colaborativos BIM, iniciando en 1982 con la primera versión de ArchiCAD y desarrollando programas como por ejemplo ArchiCAD, BIMX y BIMcloud. Bueno, antiguamente no existía BeamCloud en la nube, pero afortunadamente ahora lo tenemos, pero se preguntarán, ¿qué es BeamCloud? BeamCloud es una plataforma de comunicación de proyectos que permite el trabajo en equipos en tiempo real entre los arquitectos. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente los equipos, independientemente del lugar en el que se encuentren, pueden trabajar en el mismo proyecto al mismo tiempo. Es decir, mientras yo, por ejemplo, estoy trabajando en mi casa, otra persona en mi equipo puede estar en una cafetería o revisando el modelo a través de Vimix. Obviamente, esta es la máxima expresión de BeamCloud, principalmente el as a service, que les voy a mostrar en la siguiente slide, con los 3 tipos de BeamCloud que existen. A mí me pasa que como usuario me cuesta entender cuáles son las diferencias, porque en realidad no sé si todo lo que está ahí lo necesito. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en Chile y en otros países también es que creemos que se parte con BeamCloud Basic. Obviamente eso implica que todos estén en la misma oficina o que exista una VPN, pero la idea es que uno parta con esto y se familiarice en cómo opera. A medida que esto ya vaya avanzando, contrataría BeamCloud On-Premise, que permite, por ejemplo, la gestión avanzada de proyectos, la conexión con Vimex, entre otros beneficios, o contrataría la opción de BeamCloud as a Service, que es la versión más sencilla de contratar, que tiene como por ejemplo el acceso a su propio servidor de BeamCloud, que es privado y es alojado en Graphisoft, por lo que no tendría que preocuparme por la seguridad ni la dirección IP ni nada parecido. Bueno, ahora quiero enseñarles cómo descargo BeamCloud Basic para que lo puedan probar. Lo primero que debemos hacer es ir a la página de descarga de Graphisoft. Seleccionamos el lenguaje y el producto en que queremos descargarlo. En este caso lo descargaremos en español, seleccionaremos el producto de BeamCloud y le vamos a dar a Find Out More. Aquí vamos a ver los requerimientos del sistema que necesitamos y si lo descargamos para Windows o para Mac. Es importante mencionar de que si, por ejemplo, en el equipo hay algunos que trabajan en Windows y otros en Mac, funciona perfectamente la conexión de BeamCloud entre sí. Luego de descargarlo, empieza la instalación. ¿Cómo lo instalo?
Bueno, es muy sencillo. Básicamente, en dar siguiente muchas veces, vamos a instalarlo, el vCloud, que va a ser el recomendado, aceptamos los términos, le damos al siguiente y siguiente, y lo instalamos. Es importante mencionar que aquí se van a descargar dos, el vCloud Server y el vCloud Manager. Aquí vamos a ver el puerto en que se va a descargar y los proyectos en Teamwork y bibliotecas no los vamos a ver porque esas básicamente son para la versión as a service. Entonces le vamos a dar a la opción siguiente y iniciamos el vínculo. Cuando ya la configuración está correctamente instalada, esa es la vCloud Server, le damos a OK. Y comienza la instalación de vCloud Manager. ¿Cuál es vCloud Manager? Básicamente es el que va a controlar y el que conoce a todos los usuarios de la compañía y pueda controlar el servidor. Vamos a ver el idioma, aceptamos los términos nuevamente, si se dan cuenta es muy parecido a lo que hicimos anteriormente con el server y lo instalamos. Esta parte es súper importante porque es la configuración, que es lo más complejo, que lo primero que vamos a hacer es el nombre para mostrar. Por defecto viene configurado la del computador, que en este caso es el nombre del mío, el puerto y esto, por favor, que quede muy marcado y grabado, la contraseña. No se les puede olvidar, porque si se les olvida ahí empiezan los problemas. Entonces, por favor, anótenla o algo parecido. Luego de configurar correctamente el vCloud Manager, le vamos a dar OK. Y esto nos va a llevar al servidor. Con esto nos dan 5 pasos para convertirse en administrador maestro y vamos a empezar con la contraseña que no se les olvidó, que crearon anteriormente, y le vamos a dar a continuar. Y creamos el primer usuario con su nombre, otra contraseña que no es la misma contraseña que el manager. La contraseña del administrador sirve para administrar el vCloud y el manager. Pero es diferente a la cuenta de usuarios cuando ustedes se conectan. Por ende, tienen que ser dos contraseñas diferentes y nombres distintos. Seleccionamos la versión con la que vamos a trabajar en ArchiCAD y le damos OK. En esta parte vamos a ver la dirección que se podrá usar para conectarse al servidor y nos dan 3 opciones en mi caso y la que yo voy a ver, pueden ver que está mi nombre ahí del computador, que voy a seleccionar esta porque va a ser para uso personal. Vamos a dar a usar y OK. Continuamos. Este paso no lo vamos a saltar, que es básicamente la configuración del servidor de correo, lo vamos a ignorar y vamos a continuar como administrador maestro. Luego de eso, se va a cargar y nos va a salir la opción de activar su vCloud Basic, que vamos a dar la opción de activar, y nos va a pedir el Graphisoft ID. ¿Qué es esto? Básicamente yo creo que aquí todos lo tienen, que es con lo que nosotros ingresamos a la cuenta. Entonces ponemos acá continuar con la activación gratuita de Graphisoft ID, el email y la contraseña que tengamos en nuestra cuenta. En este caso vamos a poner la mía. Y vamos a ir con la creación de un segundo usuario, por ejemplo Juan Contreras, con otra contraseña y vamos a ver las definiciones personales que tiene. En este caso podemos seleccionar el color en el que va a estar nuestro usuario, el correo y el rol que va a tener dentro del proyecto. Los roles básicamente son los atributos que ellos tienen para el proyecto, o sea, tienen más accesibilidad a algunas partes. Y aquí en este caso vemos mi usuario, donde puedo ver que está en color rojo, que esto es importante para mostrárselo más adelante. ¿Por qué está ese color? Bueno, viene como, ¿cómo me conecto a vCloud? Los primeros pasos. Nosotros tenemos nuestros proyectos, ¿verdad? Entonces, para conectarnos, vamos a dar a Teamwork, Proyecto y Compartir. Iniciamos nuestra sesión en vCloud y le ponemos un nombre, la carpeta donde queramos guardarlo y en Compartir. Nos da las dos opciones, compartir sin conexión o compartir. En general recomiendo poner compartir porque sin conexión no podemos perder datos. Entonces compartimos
La primera vez se va a demorar un poco porque va a estar subiendo el proyecto al server. Y luego de compartirlo, podemos ver que ya está listo el proyecto porque en la parte de arriba nos sale que está conectado a BeamCloud y el usuario que está conectado. Bueno, ahora vamos a ver uno de los mayores beneficios que nos brinda BeamCloud, que se trata principalmente de Teamwork, que vimos un poco la paleta en la slide anterior, pero ¿qué nos permite Teamwork? Un posible funcionamiento es el uso de reservas. ¿Cómo funciona esto? En este caso tenemos a 3 arquitectos que quieren trabajar en un mismo proyecto, por lo que cada uno de ellos va a reservar un nivel. Una vez que esté la reserva, nadie puede modificarlo hasta que terminen y liberen la reserva. Lo vamos a ver en un ejemplo. Vamos a ir a Teamwork. Les recomiendo seleccionar la paleta de Teamwork que nos va a desplegar todas las opciones. Y en este caso voy a seleccionar todos los edificios adyacentes al proyecto y los voy a reservar para que solamente yo los pueda editar. Ponemos reservar o en la parte de abajo cuando dice libre para reservar, reservamos y va a cambiar a editable. Al estar editable ya nos pertenece. Podemos ver el área de trabajo que tenemos coloreada, como por ejemplo resaltar mi reserva, que como yo les dije anteriormente que estaba en rojo, me aparece en rojo, pero esto, ahora le voy a poner pausa al video para aclararlo. Esto es porque mi usuario estaba en rojo, no necesariamente va a aparecer esto en todos los usuarios. Si ustedes, por ejemplo, cambian el color azul, les va a aparecer azul, etcétera. Esa depende de ustedes, de cómo tengan las opciones. Otra posibilidad es la mensajería. En este caso, parte de mi equipo es Rubén Soto, que quiero que me ayude con la modificación de los apples. Entonces les puedo enviar un mensaje, capturo la vista del proyecto, veo las tareas opcionales y lo envío. Y este mensaje automáticamente le llega a Rubén, que es parte de mi equipo, y él puede hacer las modificaciones. Recomendación, siempre después de trabajar, liberar todo para que las personas puedan seguir trabajando en el proyecto sin necesidad de mi permiso. Bueno, esa es una pequeña parte de todo el potencial que tiene BeamCloud. Espero haberlos dejado con ganas de probar el software. Y para ir finalizando, pasaremos a la sección de preguntas. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta o comentario? Bueno, por mientras entran en calor con las preguntas, voy a leer algunas que generalmente me preguntan, como por ejemplo, si puedo trabajar en BeamCloud con diferentes versiones de ArchiCAD. Desafortunadamente no es posible. Cada proyecto se comparte en una versión de ArchiCAD y no debe ser como trabajada usando la misma versión. En el caso de BeamCloud as a Service On-Premise, que son las versiones de pago, es posible tener distintos proyectos con diferentes versiones, pero sin instalar varios servidores. Pero esto no implica que con un ArchiCAD 24 me pueda conectar a un proyecto de ArchiCAD 25. Es importante mencionar eso. Otra pregunta que me hace mucho es si es posible instalar varias versiones de BeamCloud en un mismo equipo o servidor. Aquí es posible, pero no lo recomendamos ya que hemos visto muchos casos de confusión al actualizar los componentes, digamos versión 26 de BeamCloud, donde por error se actualizan de forma cruzada y los proyectos quedan inaccesibles hasta que el tech support lo arregle. Bueno, en este caso, de no tener otra opción, recomendamos que cuando se seleccione la carpeta de instalación, se creen nuevas carpetas con nombres como, por ejemplo, con una ruta de BeamCloud 24, 25, etc. Y tener mucho cuidado cuando se actualicen estos componentes. Otra pregunta súper importante que me han hecho es ¿cuántos proyectos puedo albergar dentro de un BeamCloud? Esto va a depender del tipo de BeamCloud que uno contrate. Es decir, que si tenemos la opción de BeamCloud Basic, pues va a depender de la capacidad que tenga el disco duro, nuestro servidor. Caso contrario es si es un BeamCloud as a Service porque la capacidad es ilimitada, porque lo tiene Graphisoft, porque pertenece a la red. Lo que vimos recientemente, ¿cómo puedo controlar las acciones de mis colaboradores o usuarios? Bueno, en BeamCloud pueden controlar las acciones de sus colaboradores a través del manejo de roles, que es lo que les mostré anteriormente.
que son básicamente asignaciones que se dan a cada usuario, como colaboradores, cuáles van de menor a mayor rango de injerencia, cuáles pueden tener más control del archivo, que en general el que tiene todo el control es el arquitecto líder, el que puede borrar, copiar, crear, modificar elementos, o el que tiene un control ya más básico, que es el dibujante, los cuales solo van a poder ajustar o crear elementos, pero no los van a poder borrar. Finalmente, estos roles pueden ser perfectamente configurables y va a depender de quién está a cargo. Otra pregunta que también nos han hecho mucho es, ¿puedo instalar BeamCloud en Dropbox o en OneDrive? Ahí yo lo pensaría porque Dropbox y OneDrive son servicios de almacenamiento que no tienen capacidad de procesamiento. BeamCloud necesita como un computador que gestione el acceso de los recursos y esto implica memoria RAM, capacidad de procesamiento, almacenamiento, idealmente en un disco duro de estado sólido. Por lo tanto, la respuesta corta es no es posible. Bueno, y como anexo anterior, no es recomendable almacenar ni los proyectos, ni bibliotecas, ni caché en archivos temporales, pero en carpetas, porque en carpetas que estén sincronizadas a la nube como Dropbox o OneDrive. Esa sería como la respuesta corta. Patricio, ¿ha habido alguna pregunta? Ahí sí. Sí, tenemos algunas preguntas, ¿ya? Sí. Gracias a todos por sus preguntas. Vamos a responder inmediatamente. Entonces, vamos por orden de llegada. Lo primero es Dalton Rubén Paz. Dice, ¿puedo trabajar en Teamwork sin BeamCloud utilizando un ordenador como servidor? Mm, A ver, mira, déjame esa Pamela a mí, yo la respondo. A todo esto, mi nombre es Patricio Zapata, por si acaso, y soy gerente de éxito de clientes para Graphisoft Latinoamérica. Se me olvidó presentarme. A ver, BeamCloud es un servicio que uno instala en cualquier computador, ¿ya? Puede ser cualquier equipo que esté conectado a una red, y que lo que hace es asegurar que el proyecto, cuando se conectan varias personas, ¿cierto? No se produzca corrupción, ¿ya? Entonces, en definitiva, yo lo que hago es que comparto un proyecto en este computador, los computadores se conectan al servidor basado en nombre usuario, contraseña y los roles que Pamela comentó, y con eso yo voy tomando partes del proyecto que las puedo modificar y una vez que las modifico, envío o recibo los cambios, ¿ya? En cualquier momento yo puedo crear cualquier cosa en cualquier lugar, ¿ya? Obviamente ahí hay un trabajo de organización que tiene que ser hecho antes o en el equipo de trabajo, ¿cierto? Antes de comenzar a compartir un proyecto, ¿ya? Entonces, BeamCloud es el servicio que comparte el proyecto. Luego, cuando yo en ArchiCAD comienzo a trabajar colaborativamente, Teamwork son todas las funciones que me permiten ir tomando elementos, liberando elementos, resaltando colores, comunicándome con usuarios, asignando tareas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en rigor, están íntimamente vinculados. Y de hecho, siempre, bueno, ¿cuál es la diferencia entre BeamCloud y Teamwork? Están amarrados, ¿cierto? BeamCloud es el software que de alguna manera habilita esto. Y por otro lado, Teamwork es el entorno de colaboración que yo experimento en ArchiCAD cuando me conecto a un proyecto. ¿Ya? Y claro, se puede utilizar cualquier computador, Dalton, pero la verdad que lo que decía Pamela es que no es conveniente, por ejemplo, que tu mismo computador esté actuando como servidor. Se puede. Y de hecho, todos lo hemos hecho. Yo creo, todos los usuarios que están acá, seguro que alguna vez han usado Teamwork, lo pueden hacer. ¿Cuál es el punto? Es que si por algún motivo yo digo, me tengo que ir, y apago el computador, voy a dejar a todos sin conexión. O si el servidor se reinicia porque algo hice, o no sé, está escuchando mucha música en Spotify, va a producir ese error. Entonces, por eso lo ideal es que sea un equipo que esté más o menos aislado, ¿cierto? En el sentido que nadie lo esté usando y poder conectarme ahí. Ahora, 2, 3 personas trabajando con un computador de ellos compartido tampoco es tan grave, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Entonces, espero que eso haya respondido tu pregunta, Dalton. Voy por la segunda. Dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo controla las horas de trabajo que cada parte trabaja? ¿No? Hay un problema de reacción, pero no importa. Básicamente son... ¿O quieres Ah, responder a tu? no, no, vale. Ya, ok. En Teamwork existe un registro de conexión de las personas. Cuando una persona se conecta al servidor,
cuando una persona se desconecta del servidor, cuando una persona envía cambios y cuando recibe cambios. Hace muchísimos años, en alguna de las compañías donde implementamos esta metodología de trabajo, lo que hicimos fue extraerse la información de esa, digamos, de ese listado en XLS, ¿cierto? En CSV, mal no recuerdo bien, pero en el fondo en un Excel hicimos la suma de la diferencia del tiempo que una persona se conectaba y desconectaba. Y con eso indirectamente más o menos supimos quién estaba trabajando más y quién estaba trabajando menos. Por ejemplo, si yo, y que es un programa que tenemos piloto acá en Chile y que también en Ecuador, si por ejemplo un estudiante está trabajando en un proyecto con todos sus compañeros, ¿cierto? Y el proyecto está compartido en BeamCloud, el profesor que está guiando ese proceso puede ir y mirar y ver quién se conectó y quién trabajó y quién no. Entonces, es una pregunta interesante la que hace Ricardo, así que, y eso se ve en la actividad del BeamCloud, ¿ok? O sea, hay una lengüeta de actividad y uno puede ver por proyecto quién se ha conectado o la actividad completa en el servidor, ¿ok? Siguiente pregunta, dice, esta es de Kenneth, de Costa Rica, un tico entre nosotros. Buenas tardes desde Costa Rica. ¿Podría compartir la dirección directa para descargar el BeamCloud o indicar en qué sección de la página lo ubico para descarga? Muchas gracias. Te lo envío Ya. inmediatamente. Cuando Pamela responda, te lo envío. ¿Ya? Sí, sí, Acá, sí. Lo Dimitri podemos. Alarcón pregunta especificaciones de hardware mínimo y el ideal. Las especificaciones de hardware y el ideal para descargar Vim. Así es. Claro. Bueno, el ideal en la página, cuando uno se descarga, ahí uno ve como los requerimientos del software necesarios para el computador para que funcione perfecto. Entonces, si quiere después, le puedo compartir el link de descarga y ahí aparecen todos los requerimientos que son necesarios para Vim. No sé si con eso respondo a la pregunta. Ahora, Dimitri, o sea, en realidad el BeamCloud puede trabajar con computadores muy básicos, i5, qué sé yo, 8 GB en RAM y el disco duro 500 GB, funciona sin problema. Pero obviamente si estoy trabajando con proyectos grandes, ese requerimiento aumenta un poco. Existen fórmulas para calcular más o menos el tamaño de un servidor, pero que depende de la cantidad de personas que van a estar conectadas, la cantidad de proyectos y el tamaño de los proyectos. ¿Ya? Ahora, para partir a hablar, yo diría que un procesador i7, 16 GB en RAM y un disco duro con espacio suficiente, porque pueden ser 500 GB, pero se están usando, ¿cómo se llama esto? 499. No hay espacio, siempre necesita 50 GB libre el BeamCloud más el tamaño de los proyectos, por si acaso. ¿Ya? En realidad es un tema en que lo podemos ayudar después en todo caso. Ya. Ok, después tenemos la siguiente pregunta. Dice, y otra consulta. A la hora de configurar los puertos para el manager y el server, ¿se mantienen los valores por default o se deben consultar con el administrador de la red? Mm, bueno, ahí depende. Ese es un tema relativo. En general, hay compañías donde, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en una compañía donde estaban bloqueados todos los puertos y solamente el puerto 80 era el que estaba abierto para Internet nada más. ¿Ya? Depende de las políticas de IT. Ahora, en general, yo dejaría los puertos que están definidos ahí, el 22.002 y el 22.003, que es lo que mostramos en los videos, ¿ya? Porque en general son puertos que están abiertos, ¿ya? Ahora, si hay firewalls instalados en la red, cosa rara en todo caso, es raro, habría que consultarlo con el departamento IT. Y también se puede direccionar, por ejemplo, al 8080, qué sé yo. Pero en general, a la mayor parte de la gente que instala BeamCloud Basic en una red, por ejemplo, de una oficina común y corriente, sin cable, por ejemplo, que a esta altura del partido ya no se usa mucho, siempre es conveniente, obviamente, eh, la verdad es que funciona directamente. O sea, lo que hizo Pamela hoy día, uno conecta el BeamCloud y inmediatamente funciona. Lo único importante es que ese nombre horrible que Pamela tenía puesto ahí, ¿cierto? Sea un nombre más fácil de encontrar, porque tipear https // y poner el nombre ese desktop y la cosa rara que tenía ahí Pamela, que es el nombre por defecto que tiene el equipo cuando uno instala Windows, la idea es cambiarlo para que sea más fácil encontrar y más fácil tipear la dirección para las personas que se van a ir agregando los proyectos. Ahora, una vez que uno se agrega al servidor, después ya volver a agregarlo no es necesario. Es la primera vez solamente. ¿Ok? A ver, vamos a la siguiente. Aquí, gracias Ricardo, también Dalton. Y acá tengo a Rafael González que dice,
nosotros configuramos el vCloud que viene con la licencia full, pero cuando lo cerramos y abrimos nuevamente después de configurarlo, no lo reconoce y debemos volver a configurarlo. No sabemos el problema de configuración, o no sabemos si es problema de configuración o de la nube. Ok. A ver, ahí, deja Pamela, voy yo o no. Probablemente lo que está pasando es que cuando uno instala vCloud, aparecen estas alternativas que en el caso de Pamela aparecía desktop guión un nombre raro, ¿cierto? 2.22.000 o 22.002, ¿ya? Ese es el nombre del equipo, que no cambia, ¿ya? Y los dos otros números que ustedes vieron ahí eran la IP de la tarjeta de red, Wi-Fi, y de la tarjeta de red física, que se conecta por cable. Entonces, esa dirección IP, cuando yo estoy conectado a una red típica, ¿cierto? Una red como la de su casa, por ejemplo, o de oficina, en general existen el concepto de IP dinámica y IP estática, ¿ya? La IP estática es raro que alguien la configure, porque en el fondo hay que saber un poquito sobre redes y asignarle a cada equipo por la dirección MAC, que es el identificador único de la tarjeta de red de un computador. Una IP fija no es algo que hay que saber un poquito, ¿ya? Entonces, en general, las IP son dinámicas. Entonces, probablemente lo que le está pasando a Rafael es que cuando ustedes le pusieron el nombre del servidor, le pusieron unos 192.168.0.196, por ejemplo, 2.22.000. Y cada vez que ustedes apagan el servidor, ¿cierto? O hay algún reinicio, lo que fuera, esa dirección cambia. Entonces, cuando los equipos que el día anterior estaban trabajando en ArchiCAD se intentan conectar al punto 18, por ejemplo, el punto 18 ya no tiene servidor, ya no existe. ¿Por qué? Porque el punto 18 ahora es el 205, por decir algo. Entonces no puedo acceder a él. Entonces lo recomendable ahí es que en la configuración del servidor uno vaya a una parte y le diga, no, mira, yo quiero que el nombre del servidor sea este y que sea el desktop guión, que en el caso de Pamela es un nombre raro, sí, se puede cambiar por configuración de Windows, ¿cierto? Pero no va a variar. Entonces, ahí, bueno, Rafael, escríbenos, no sé, Pamela, pasa a la siguiente slide para que nos escriba ahí Rafael y darle unos pequeños pantallazos para echarle una mano para que pueda seguir trabajando sin problemas todos los días. Claro, Dimitri nos manda un saludo. un Hola, saludo. Dimitri. Bueno, voy a por último dejar este link por si tienen alguna otra duda pendiente, que nos contacten por esto. Sí, mientras tanto, anótenlo. Tenemos otra, Rafael González dice, nosotros usamos en Mac. Es lo mismo, Funciona Rafael, perfectamente para es lo sí. mismo. En el fondo, los computadores Mac también tienen nombre, que en general, por ejemplo, no sé, se llama MacBook Pro de Rafael, por ejemplo. Entonces, si quieres, insisto, escriben un correo y mandan unos pantallazos y te podemos echar una mano. No hay problema con eso. Es rápido, ¿ok? Y ahí está Arlene. Hola Arlene, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Buenas tardes, les saludo desde El Salvador de la Universidad Gerardo Barrio. ¿Podríamos aplicar vCloud en caso de que se trabaje con una licencia estudiante? Por supuesto. O sea, el vCloud, si un estudiante comparte en un vCloud con la licencia estudiante, Edu, queda como estudiante subido arriba y ¿cuál es el problema? Es que todos los que se conecten a ese proyecto tienen que ser estudiantes. Que es un poco la misma lógica de cuando uno trabaja con un Edu y, por ejemplo, lo lleva a un ArchiCAD comercial. El ArchiCAD comercial pasa a ser Edu mientras esté trabajando con ese archivo. Pero se puede, ¿no? Ahora, Arlene, ojo con lo que comenté. Tenemos un programa piloto donde para estudiantes pueden utilizar un vCloud as a Service. ¿Cuál es la gracia de eso? Es que desde cualquier lugar los estudiantes se pueden conectar en su computador. Entonces, en el fondo, no es necesario estar, digamos, como un tarreo, como le llamamos nosotros en Chile. Sé que en Perú eso no se dice. Eh, pueden estar trabajando desde sus casas, ¿cierto? Todos colaborando y el profesor puede estar mirando lo que están haciendo. Entonces, en el fondo es súper interesante. Entonces, eso, ojo, Arlene, y obviamente escríbenos si es que te interesa. Ya Rafael dice, oh, gracias, ok, gracias, ¿cierto? Y Arlene, saludos. Saludos. Creo que no hay más preguntas por ahora. Súper. Eh, Así que cumplimos con lo prometido, 30 minutos. Y
bueno, yo los dejo, los invito a los próximos webinarios. Vamos a hacer uno la segunda semana de septiembre. También los vamos a invitar. Va a estar bien interesante. Y espérense un poco, veo una mano levantada. Susana, no sé si quieres que te dé, voy a activar tu sonido, Susana, así que si quieres hablar, te vas a poder hablar, ¿ok? Muchas gracias. Sí, fue algo que surgió allá al puro final. En Costa Rica, los alumnos de la Latina son .net, no son .edu. ¿Eso puede provocar alguna situación? No, para nada. O sea, en Ok, realidad el tema si es correo.net o .edu no implica perfecto. nada para efectos de Vincloud. O sea, Vincloud en realidad, de hecho, uno puede tener un nombre de usuario que pesa pata, no es necesario que sea un correo electrónico, por ejemplo. Entonces, en el fondo no hay ninguna relación con eso. ¿Ok? Excelente. Gracias. Y Ok, gracias por Susana. todo. Estuvo excelente. Muchas gracias, Susana. Ahora sí, no veo ninguna mano más levantada. Aquí está Arlene, tal vez nos pueda ayudar un poco más tarde. Por supuesto, Arlene, no hay problema. Milena Roldán nos da las gracias. Muchas gracias también, Milena, por estar aquí. Te lo agradecemos mucho. Y ahí las gracias de quienes también. Dice, una última consulta. ¿Se compartirá la grabación para repasar los pasos de instalación del manager y el server? Sí, se va a compartir por el canal de YouTube de Graphisoft, por si acaso. ¿Ok? Hola, Jairo. Disculpa tanto correo falso. ¿Ah? Ok. Vamos entonces. Saludos de Colombia. Gracias, Juan Carlos. Y Arlene nuevamente, gracias. Entonces, queden atentos a eso. Obviamente estamos aquí para ayudarlo, así que cualquier cosa, mantengo en contacto y yo me despido. Pamela, no sé si tú quieres despedirte. Sí, bueno, lo último, darles las gracias y por asistir y espero verlos en el próximo webinar que vamos a realizar. Así que muchas gracias por asistir. Eso por mí. Ah, Nos y no vemos. olviden responder una encuesta que les va a llegar al final del Ah, claro. webinar. ¿Ok? Gracias. Chao, chao.